Se ha preguntado muchas cosas acerca de su entorno y en esa búsqueda de la verdad ha creado mitos, leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece cuando se llega a un punto sin retorno en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas de Universos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universo, totalmente en vivo desde la cabina de Circo Volador Radio, aquí en las instalaciones del Circo Volador. Medios de comunicación, tenemos el teléfono en cabina, el 67980290, redes sociales, nos pueden encontrar como Circo Volador Radio, la fanpage para aquellos que me están escuchando a través de la página de internet www.circovolador.org/radio. Nos pueden encontrar como Circo Volador Radio. A un servidor lo pueden encontrar como asmisael.montenegro.delers. Y pues la fanpage es Veritas Day Universo. Estamos en el Twitter como @Circo Volador, @asmisael. Y en Instagram como Circo Volador y Lord-asmisael. Bueno, pues el día de hoy el tema es bastante interesante y viene a complementar algunos de los temas que he tratado ya con anterioridad aquí en el programa. Hace unas semanas tuvimos un programa acerca de la peste negra, ya tuvimos un programa también acerca de la gripe española. Entonces el día de hoy, a manera ya de ir cerrando el tema y en conjunción también de información, vamos a estar hablando de lo que han sido las pandemias que han azotado a la humanidad desde que hubo esa vicisitud de ir tomando en consideración, ir dejando a la posteridad cómo habían sido dichas pandemias. Son muchas, entonces voy a hablar muy poco de algunas para que nos dé chance de abarcarlas a todas. Mientras tanto, ¿qué les parece si comenzamos con una rolita para ir estando en un ambiente? Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo una banda que pues no he tenido muchas oportunidades de ponerla aquí en el programa, sin embargo pues va muy acorde con el tema de hoy, sobre todo ese sonido tan rudo, tan fuerte que viene manejando. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de Hypocrisy y se llama Blunder Crouch. Bueno, disculparán mi inglés, pero es un rollo así. Esto es Veritas de Universos, no se me muevan, apenas vamos comenzando.
Estás escuchando Veritas de Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias, Desiree, por estar viendo la transmisión. Mi queridísima Yael, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Vámonos a entrar a materia porque ya saben que aquí el tiempo apremia y la verdad es que hoy les traigo mucha info. Bueno, dentro de las primeras pandemias que azotaron a la humanidad tenemos el recuento, por ejemplo, de la llamada peste de Atenas, una de las epidemias más devastadoras de la antigüedad. Esto por allá del 428 a.C. Ya azotaban estas pestes. Esta peste fue... Sofía, mi queridísima también Sofía, creo que por ahí anda también Angie mirando y escuchando la transmisión. Un saludote y un besito para ambas. Quien nos dejaría a la posteridad el relato de la peste de Atenas sería Tucídides en su obra La guerra de Peloponeso, en el cual él hablaba de una peste que procedía desde Etiopía y que producía en las grandes aglomeraciones de la ciudad. Esto debido al gran calor, es decir, era una epidemia que era de cierto modo llamada por el calor que se vivía en estas partes del mundo. Ahora bien, el relato nos dice que en el principio del verano los peloponesos y sus aliados invadieron el territorio de África y pocos días después sobrevino a los atenienses una terrible epidemia, la cual atacó primero a la ciudad de Lemos y otros lugares. Jamás se supo de ningún otro azote epidemiológico como el que se relataría en esta obra. Los malestares, pues se decía que en general el individuo gozaba de tener rojos los ojos inflamados, se le inflamaba la lengua, la faringe. Estos, es decir, la lengua y faringe asumían un color sangriento, es decir, muy rojo, se seguían de espiros y ronquidos. Poco después el dolor se localizaba en el pecho, acompañada por vómitos con regurgitación de bilis. La mayor parte de la gente que contrajo esta llamada peste de Atenas murió entre 7 y 9 días después de haber tenido los primeros síntomas de esta enfermedad. Ahora bien, se dice que incluso los pájaros y animales carnívoros no tocaban los cadáveres de los seres humanos que iban pues sacándolos de las ciudades por miedo al contagio. Se cuenta por ahí el buen Tucídides que más de 29,000 opliotas murieron, 4,400 y 12,000 soldados de caballería murieron y más o menos unos 3,000 soldados de a pie también moriría. No se sabe hasta hoy en día con certeza qué peste fue o qué enfermedad se trató. Si fue la peste, por ejemplo, la bubónica, si fue tifos, tifoidea, escarlatina o dos infecciones juntas. Ahora bien, tiempo después azotaría la siguiente pandemia, la llamada la peste de Agrigento. El mismo historiador, Diógenes Laercio, recogió varias leyendas sobre la muerte de un filósofo muy famoso llamado Empédocles, el cual, además de ser un filósofo y físico, fue reconocido por sus habilidades médicas e incluso por ahí se decía que tenía algo de mágico o que era incluso chamán. Una de estas leyendas decía que Empédocles se había arrojado al fuego tras realizar una curación milagrosa, siendo desde entonces adorado por sus conciudadanos como una especie de dios curandero. Habiendo cometido a los selenuncios un contagio de peste que también se le dificultaba, por ejemplo, a la hora de que una mujer daba a luz. Esta extraña enfermedad aquejaba en su mayoría a la gente, a las mujeres embarazadas ya en plena trabajo de parto. Se dice que cesada la peste y hallándose los selenuncios celebrando un banquete a las orillas de
el río, apareció allí Empédocles queriendo confirmar esta opinión de que si realmente él no era portador, porque él había de cierta forma pues sanado a los enfermos o ayudado a sanar, y se decía por ahí que él pues ya era portador de esta enfermedad, de esta pandemia. Él pues de cierta forma, en un acto, digámoslo, heroico, se lanza hacia el fuego para no contagiar a los demás. Tiempo después, estamos hablando de que hay lapsos más o menos de unos 100 años entre cada pandemia y otra. La siguiente pandemia, la llamada la peste de Siracusa, ocurriría por ahí del 396 a.C., cuando el ejército cartaginés sitió Siracusa en Italia. La enfermedad, según dicen, surgió entre los soldados cartagineses, expandiéndose rápidamente entre ellos y diezmando a su ejército. Se manifestó inicialmente con síntomas de manera respiratoria, con fiebre, tumefacción del cuello y dolores costales. Seguidamente apareció la llamada disentería y erupciones postulantes en toda la superficie del cuerpo. Los soldados morían entre el cuarto y el sexto día de haber aparecido los primeros síntomas de la enfermedad. Y bueno, el Imperio Romano fue el gran beneficiario de aquella epidemia, venciendo fácilmente a aquellos invasores cartagineses. Después aparecería la llamada peste de Antonina, así llamada por haber surgido en el siglo II después de Cristo, cuando gobernaba Roma el emperador Marco Aurelio, de la familia de los Antoninos. Causaría gran devastación en la capital del imperio, extendiéndose a toda Italia y a la Galia francesa, la cual describiría, por ejemplo, Galeno, el más conocido de todos los médicos del Imperio Romano, describiría los síntomas presentados por los enfermos de la siguiente manera: ardor inflamatorio en los ojos, enrojecimiento sui generis de la cavidad bucal y de la lengua, aversión a los alimentos, sed inextinguible, temperatura exterior normal contrastando con la sensación de embarazoamiento interior, piel enrojecida y húmeda, tos violenta y ronca, signos de flemancia, laribroncosia, fetidez de aliento, erupciones y fístulas, diarrea, agotamiento físico, gangrenas parciales y separación espontánea de órganos, perturbaciones de las facultades intelectuales, delirio, a veces tranquilo, a veces furioso, y muerte entre el séptimo y noveno día. Una de las víctimas de la peste antonina fue el mismo emperador Marco Aurelio. Un siglo después vendría la llamada la peste del siglo III, oriunda de Egipto. Se expandió con rapidez, sobre todo en Grecia e Italia, devastando al Imperio Romano. San Cipriano, obispo de Cartago, dejó la siguiente descripción de la dolencia que aquejaba a la humanidad en aquel entonces. Se iniciaba por un fuerte dolor de vientre que agotaba las fuerzas. Los enfermos se quejaban de un insoportable calor interno. Luego se declaraba angina dolorosa, vómitos se acompañaban de dolores en las entrañas, los ojos inyectados de sangre. Unos perdían la audición y otros la vista. En Roma y en ciertas ciudades de Grecia morían cerca de 5,000 personas al día, es decir, una enfermedad realmente devastadora. 250 años después, por allá del 542 después de Cristo, aparecería la llamada la peste justiniana. Procopio describió una peste en su historia de las guerras persas. De la humanidad estuvo a punto de extinguirse con aquella peste, la cual se originó al parecer en Egipto, extendiéndose hasta Palestina. Como todas estas plagas, llegó por mar en los barcos procedentes de Oriente. Comenzaba por una súbita fiebre, no de gran intensidad, y a los pocos días aparecían unas hinchazones bubónicas en las axilas, detrás de las orejas y en los muslos. Luego, unos quedaban sumidos en un coma profundo o en un estado delirante. Sufrían inapetencia y a veces, en medio de un violento frenesí, se lanzaban a el agua. Sufrían inapetencia y a veces, en medio de un violento
frenesí nuevamente volvían a beber agua hasta que sus entrañas prácticamente explotaban. Algunos morían rápidamente, otros a los pocos días con pústulas negras que se abrían en los lugares donde tenían las bubas. Algunos vomitaban sangre y algunos se salvaban, sobre todo aquellos que supuraban por las bubas. Se decía que morían alrededor de entre 5,000 y 10,000 personas al día. La mortalidad alcanzó más de 600,000 personas, un tercio de la población de la ciudad. Esta plaga, que se conoció como la plaga de Justiniano, por iniciarse precisamente en el Imperio Bizantino en la época del emperador Justiniano, aunque se extendió al Imperio Romano, en el que reduciría a la población hasta un 50%. Es muy probable que fueran oleadas de epidemias de varias enfermedades, además de la peste bubónica como influenza, viruela, disentería bacilar, cólera y difteria. Apenas 8 años después aparecería la llamada pestilencia amarilla, en el 550 después de Cristo. Se dice que hubo una gran plaga en Inglaterra llamada pestis flava o pestilencia amarilla, que debió ser una epidemia de hepatitis. Esta misma plaga aparecería de nuevo en el año 664 después de Cristo, es decir, 114 años después de la primera aparición, y luego sobrevino de tiempo en tiempo. Está bien documentado en la crónica anglosajona que siempre se creía que Inglaterra, por ser una isla, estaría más defendida contra las epidemias, pero esto no era del todo cierto. Los barcos tocaban puertos procedentes de todas partes y estaban tan expuestos como los demás, sin contar con que si hubiese estado privados de epidemias, al no tener anticuerpos que crearan cierta inmunidad, cualquier enfermedad podría hacer en ellos más estragos que en otros países. Los historiadores de la medicina no llegan aún hoy a la conclusión segura sobre la verdadera naturaleza de estas pestes que se desarrollaron antes del siglo VI. A partir de esta fecha, las descripciones o relatos no dejan duda de que se trataba realmente de la peste causada por el bacilo Yersinia pestis, que en sus 3 formas clínicas, que eran pulmonar, sepsémica y bubónica, es decir, la peste negra. Habíamos hablado antes, de hecho hubo un programa enteramente acerca de la peste negra. Voy a dedicarle unos pequeños minutillos a para aquellas personas que no miraron o que no escucharon el programa. Comencemos por el nombre de peste negra, la gran epidemia que desde 1347 a 1350 azotó a casi todo el continente europeo, a juzgar por la inflamación de los ganglios linfáticos que producía. Se trató de una epidemia de peste bubónica. Para algunos tratadistas antiguos existieron desde el punto de vista médico otras variantes, como la peste septicémica, que dejaba sentir sus efectos sobre la sangre, y la neumonía, que producía inflamación pulmonar. Si bien era posible que en algunas ocasiones el enfermo se recuperara de la primera, las otras resultaban casi siempre mortales. En muchos sitios el ánimo de penitencia fue llevada al extremo. El movimiento flagelador creció en popularidad. Los hombres con los torsos desnudos se fustigaban con látigos en señal evidente de humildad frente al juicio divino del cual ellos creían que estaban siendo azotados. El Decamerón de Boccaccio es una demostración en forma de serie de historias contadas por sobrevivientes exiliados al miedo a la muerte inminente. Para aquellos que buscaban una explicación fácil de la peste en Florencia, esto en Italia, cuyos brillantes e impúdicos contenidos son un antídoto al miedo a la expansión de la muerte. En muchas zonas, los mendigos
y pobres fueron acusados de contaminar a la sociedad. En muchas zonas fueron incluso lapidados o les dieron muerte por temor a que ellos los iban de cierta forma pues a contagiar. Todo induce a pensar que la epidemia provenía de Asia, probablemente de la India, y que llegó a Europa como consecuencia de los contactos comerciales con las grandes potencias mercantiles que Italia sostenía con el Próximo Oriente. Hay quienes afirman que fue la tripulación de un navío genovés la que, habiéndose contagiado en Kafka, esto en Crimea, introdujo la enfermedad en el occidente europeo, y desde ahí, desde Italia, la peste comenzaría en 1348. La Provenza, el Languedoc, la Corona, esto en 1350 se extendería hasta Inglaterra, Francia, Castilla y gran parte de Europa. Para mediados de 1348 la peste negra amenazó el reino de Castilla, donde a consecuencia del contagio fallecería el propio monarca Alfonso XI cuando se hallaba sitiando la plaza de Gibraltar. Pues bien, ya para 1665 se produce la última epidemia, la última oleada devastadora. La epidemia llega a Mesina con las ratas, que son las transmisoras de la peste, aunque hay que puntualizar que realmente no eran las ratas en sí, sino las pulgas que tenían las ratas, y que estas pulgas se le transmitían a caballos, a vacas, a perros, a gatos, etcétera, y a su vez pues a los seres humanos. A los 6 meses la mitad de la población había muerto o había huido para escapar de la terrible azote de la peste bubónica, o llamada también la peste negra. Otra pandemia que azotaría a la humanidad, que en términos de números está pues en los primeros lugares del top, sería la viruela, aliada de los conquistadores. En términos de devastación causada en las sociedades medievales y modernas, la peste negra solamente sería comparable con la viruela. Sin embargo, la historia temprana de la viruela presenta grandes dificultades para el historiador de la medicina, o en este caso de las pandemias, ya que es muy difícil establecer un diagnóstico diferencial entre la viruela y otras enfermedades eruptivas del tipo febril, como por ejemplo el sarampión, la varicela o la escarlatina, a partir de las descripciones proporcionadas por los principales cronistas de las épocas. Y la pronta caída, por ejemplo, ya hablando más en forma de nuestro país, de la gran Tenochtitlan. Brother Eddie, muchísimas gracias por estar viendo el programa. Ahorita estamos hablando de la viruela, para que te vayas poniendo por ahí en sintonía. Se dice que un soldado de la expedición de Pánfilo de Narváez arribó a México enfermo de viruela, enfermedad hasta entonces desconocida en Mesoamérica. La falta de inmunidad de nuestros antepasados, y que no poseían pues obviamente los anticuerpos para contrarrestar esta horrenda enfermedad, en pocas semanas miles de indígenas sucumbieron a la viruela. Recordemos que el propio Cuitláhuac, penúltimo emperador azteca, falleció por causas de esta enfermedad. Recientes estimaciones epidemiológicas han llevado a postular que durante los primeros 25 años posteriores a la conquista, estamos hablando de 1521 a 1546 más o menos, perdón, perdí el dato. Se hablaba de que en estos 25 años posteriores a la conquista, 1/3 de la población de nuestros antepasados indígenas de la gran Tenochtitlan sucumbieron bajo esta terrible enfermedad. Es probable que tal devastación natural haya contribuido en forma radical al establecimiento del régimen colonial que se buscaba, es decir, la colonización, también la evangelización de los indígenas, explicando también el por qué en parte imperios tan grandes y poderosos como el azteca y el inca fueron borrados del mapa sin mayor oposición en unos cuantos años. El príncipe Baltasar Carlos, heredero del trono, moriría a los 16 años por viruela, con la perniciosa colaboración de la medicina de la época, que lo sangraría
repetidas veces. En aquella época, y estamos hablando también por allá de los 1300, se creía que cuando aparecían estas enfermedades tan terribles, la cual pues obviamente en aquel tiempo no había perdón, se me fue el nombre, híjole, por ejemplo como la penicilina, no había este tipo de medicamentos, se creía que la enfermedad estaba en la sangre, entonces se sangraba a la gente pensando que el mal, es decir, lo digo entre comillas, el mal, el demonio, el chamuco que habitaba en las venas, en la sangre, pues desaparecía, y cuando el cuerpo pues generaba más glóbulos rojos y por ende sangre, pues se podía llegar a mejorar. No se daban cuenta que lo que hacían era pues adelantar, hacer que la enfermedad avanzara más fuerte, y por ejemplo en el caso del príncipe Baltasar Carlos, pues lo llevaría a la muerte. La siguiente pandemia, ¿qué les parece si la vamos platicando regresando de esta otra pausa comercial? Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de la poderosísima banda inglesa Iron Maiden, y esto se llama Virus, es decir, virus. Esto es Veritas Dei Universos, no se me muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente. Van a empezar a pintar retro, güey.
Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en el programa. Fíjense que de las siguientes pandemias, creo que esta es una que sigue azotando a parte de la población en todo el mundo. Me refiero al cólera. Cuando el cólera asiático invadió Europa por allá de los 1830, alguien propuso la teoría de que el corazón se comprimía por una fuerza centrípeta y que se debía disminuir su esfuerzo mediante la sangría, que era lo que les comentaba, es decir, le metían una aguja en alguna arteria del brazo o la pierna e incluso del cuello y empezaban a bajar, tratar de bajar ese ritmo cardíaco. Pero pues a final de cuentas lo que hacían era matar más rápido a la pobre gente e incluso infectarla a aquellas que no estaban todavía en malas condiciones. La causa del cólera fue determinada con seguridad hasta 1854 por el doctor Jon Snow, no el de Juego de Tronos, otro Jon Snow, que creo que de ahí se inspiró el escritor de Juego de Tronos, pero bueno, estoy delirando. En Londres, el cólera parecía especialmente, ¿cómo decirlo? Que empezaba a atacar a la gente joven, es decir, no atacaba tanto a niños o a ancianos, sino a gente entre los 14, los 19, y cuando se comenzó a expandir más, estamos hablando que tan solo entre adolescentes de los 13 a los 17 años, mató a 30,000 de estos adolescentes. Cuando este doctor Jon Snow ya sospechaba de qué se trataba esto y por qué atacaba a los jóvenes, se comenzaron a tener ciertos cuidados, pero, por ejemplo, la primera invasión de cólera en España ocasionó alrededor de 103,000 muertes, esto por allá de los 1843. La segunda oleada fue en 1854 y produciría 200,000 muertes. En esta segunda plaga, y para evitar en lo posible que la enfermedad se propagara, se crearon en pueblos cuadrillas que recorrían las calles para recoger los cadáveres nada más para morir. Es decir, eran pues una especie de misión kamikaze en pocas palabras, pero esto evitó también a que el cólera se propagara aún más de lo que ya aparecía. Ahora bien, por un lado tenemos a la ciencia, es decir, a la medicina, y por otro lado teníamos a la religión, para ser más exactos, a la católica. Se decía al principio que una misa antes de enterrar a los muertos era algo que podría frenar la epidemia, pero llegó un momento en el que eran tantos, pero tantos los muertos, que no se podía dar una misa por cada muerto, sino que se empezaron a dar misas pues por cientos y por decenas e incluso por miles de muertos. En muchos cementerios entre comillas, se bendecía a los muertos en frente de los familiares a la espera de nuevos fallecimientos entre los que estaban ahí mismo pues llorando y enterrando a los familiares, es decir, ni siquiera regresaban a sus casas, ahí mismo caían encima unos en otros. En América, el primer brote se detectó en Cartagena de Indias en 1849, cierto día en que murieron unos pescadores que la jornada anterior habían estado mar adentro. Se desató supuestamente la epidemia de cólera. En el mercado público cayeron otras personas y más tarde se daría el diagnóstico médico cólera morbo. La peste se diseminó por toda la ciudad y los fallecimientos masivos obligaron a las autoridades a cavar una fosa común enorme en el cementerio de Manga. En la desesperación, cada tanto se disparaban cañonazos para supuestamente purificar el aire con el humo de la pólvora, mas esto no hacía sino asustar a toda la gente circundante de la población. Las autoridades entonces tomaron otras medidas encaminadas a asistir a los más afectados, en su mayoría gente humilde de escasos recursos. Un espíritu de solidaridad se sintió en todos, es decir, pobres y ricos, puesto que la epidemia atacaba a todos por igual sin discriminar clases sociales. Luego de 5 semanas,
La peste fue disminuyendo su expansión hasta finalmente desaparecer, pero se desplazaría con su carga de muerte a las poblaciones ribereñas del río de Magdalena. Se dice que en Cartagena aproximadamente la tercera parte de la población moriría. Durante la primera mitad del siglo XX la enfermedad estuvo confinada en gran medida a Asia, exceptuando por allá de 1947 en que ocurriría una epidemia grave en Egipto, y desde 1961 la enfermedad se ha propagado de Indonesia a través de casi toda Asia a la zona oriental de Europa y Asia, y del norte de África a la península ibérica, y para 1973 a Italia. Entre 1977 y 1978 hubo un pequeño brote en Japón y por primera vez aparecería el cólera en el Pacífico meridional. La enfermedad ha persistido, les comentaba, en África, donde en 13 países han notificado la enfermedad en 1983. En Asia, 11 países notificaron también esto, excepto 2 casos adquiridos en un laboratorio médico. Es decir, la enfermedad entre 1911 y 1973, año en que ocurrió un caso en Texas sin una fuente conocida, y pues es algo que no ha desaparecido, es decir, viene y va. Otra de las pandemias que incluso pues son prácticamente bíblicas. ¿Por qué digo bíblicas? Pues porque aparecerían en estas escrituras, y me refiero a la lepra, y también llamada los sepultados en vida. Las descripciones más antiguas de la lepra corresponden al texto indio del siglo XVI a.C., el llamada Shururuta de Samhita, y en un documento chino del siglo V a.C., en los tratados hipocráticos del siglo V a.C., se encuentran ya incluso descripciones de esta terrible enfermedad. Las evidencias esqueléticas más antiguas corresponden a 4 cráneos del periódico ptolomeico egipcio hallados en 1980 en el oasis de Darkelt, en el oriente de Egipto. El cirujano chino Huang To hizo una descripción inequívoca de esta enfermedad alrededor del 150 después de Cristo, mientras por la misma época el médico griego Areteo de Capadocia escribiría de la elefantiasis, refiriéndose a la facies leónida de la lepra lepromatosa. Se sabe que la cuarta centuria después de Cristo se construyeron hospitales para leprosos en Capadocia y en algunos lugares de Europa, y que el emperador Constantino padecería esta enfermedad. A España habría llegado con los fenicios, con los romanos y árabes, asentándose 4 focos: Galicia, Levante Centro, Andalucía y Canarias. El retorno de los cruzados a Europa hizo que esta enfermedad se propagara en todo el continente europeo. En el periódico tardo medieval europeo existieron 19,000 leprocomios, es decir, lugares donde se atendía a la gente con esta enfermedad, aunque en muchos de ellos se aislaron personas con enfermedades diferentes a lo que hoy conocemos como lepra. Los estudios realizados por Moller Christensen en los cementerios de los leprosaurios daneses señalan que el 70% de los casos sí fueron de lepra. Lo cierto es que a los leprosos de aquella época se les enterraba prácticamente en vida, apartados en una comunidad, condenados a avisar de su presencia con una pequeña campanilla, y su única compañía era la de otros leprosos, otros enfermos. Su única ayuda, la de los religiosos, que entonces no podían ofrecerles más que un consuelo espiritual. El despoblamiento de las leprosías europeas a partir del siglo XIV parece que se debió a la suma de alta mortalidad, entre ellas por la peste y por cada vez una mayor infección de tuberculosis entre los habitantes de ese continente, en la medida que aumentó el número de ciudades. En 1856,
En Noruega se detectaron 2.858 casos, lo que representaba 2 enfermos por cada 1.000 habitantes. Así como la lepra llegó con los europeos y africanos a América a partir del siglo XVI y XVII, ella llegó a las islas de Oceanía en el siglo XIX con los chinos, conducidos por los europeos. La lepra se documentó por primera vez en Hawái en 1823 y en Australia en 1908. Debe advertirse que en los países escandinavos, donde Hansen, un médico bastante famoso por tratar de frenar estos brotes de lepra, describió al bacilo de la lepra y que desapareció al cabo de algunos años de aislamiento de los enfermos. Es decir, al ser una enfermedad que era sumamente contagiosa, al aislar a la gente que ya tenía esta enfermedad, pues se reducía bastante pues este índice de contagio y por ende de muerte. La siguiente pandemia en la lista sería el llamado escorbuto o la peste de los naos. El escorbuto, observado por primera vez por Plinio al hablar de los soldados de Germánico en Flandes y más tarde por Estrabón en los ejércitos de Galio en Arabia, es una enfermedad endémica de la Edad Media, era corriente de los países del norte de Europa, de donde viene su nombre. En efecto, Olao Magno refiere que aparecía con cierta frecuencia en las plazas sitiadas y la llama Skorbok con K de kilo, y su significado es úlceras en la boca, y que en alemán Schürte significa arañar o escoriar. Pero su triste y temida fama le vino al cólera por ser una de las enfermedades sufridas con frecuencia en las travesías oceánicas. El escorbuto, acompañado por los portugueses, españoles e ingleses durante los siglos de sus viajes, esta enfermedad era una incógnita para todos en aquella época, pues en 1498 Vasco de Gama en su viaje relata de una extraña enfermedad que afectaría a la mitad de sus hombres, de los cuales 54 de ellos murieron después de grandes sufrimientos. A esta enfermedad la llamaron la peste de los naos, los portugueses la llamaban mal de Loanda y los ingleses peste del mar. Nadie se salvaba de ella. Magallanes la sufrió en su vuelta al mundo. La primera vez que se habla de los síntomas fue en el segundo viaje de Vizcaíno al Cabo Mendocino, y su tratamiento mediante xocohuintles, es decir, una especie de fruta con hechuras de nueces de ciprés y carne como una tuna blanca. Yo he leído mucho al respecto de esto, de que se decía que cuando los hombres se hacían a la mar, a lo más que temían, pues obviamente pues era la insolación que podían llegar a sufrir, pero también el escorbuto. Y entonces cuando ellos cargaban sus víveres, por ahí llevaban vino, llevaban obviamente agua dulce, llevaban carnes, llevaban animales vivos para su posterior sacrificio y alimentarse. Se hablaba de que llevaban también una extraña fruta, la cual llamaban frutilla, la llamada frutilla con hechuras de nueces de ciprés, y esto, cuando algunos hombres presentaban precisamente los síntomas del escorbuto, pues se les alimentaba con estas frutas y algunos de ellos se lograban recuperar, o incluso cuando estaban sanos se alimentaban de ellas, lo que creaba, vamos a llamar, anticuerpos, y cuando se veían afectados por ellos, pues no les pegaba tanto. Ahora bien, fue el médico Jacob Lind el que introdujo el jugo de limón preservado para evitar su descomposición en la marina inglesa por allá de los 1777, y ya para 1789 era obligatorio por todos los otros países, que le pusieron el sobrenombre limeli o bebedores de limón. Este se tomaba concentrado y con una pequeña cantidad de aguardiente. Ya saben, como buenos marineros, pues había que echarle también un poco de sabor a la medicina. La conservación del limón era difícil, por lo cual se editó la siguiente receta. Y ahí les va. Colóquese en una cazuela de barro con fuego claro, que haga hervir al líquido de limones bien amarillos, poniéndolos en baño María, hasta que el jugo adquiera la consistencia de jarabe, dejándolo enfriar y embotellándolo. Según Lind, sus propiedades se mantenían por 4 años, lo cual
Obviamente se duda hoy en día porque no había un envasado al vacío, es decir, no había una pasteurización como hoy la conocemos, y casi al mismo tiempo, una vez que se bebían las causas, un tal McBride recomendaba también algo a lo que llamaba la cerveza escorbútica, más conocida como Dresch, y que se elaboraba de la siguiente forma: se humedecía cebada hasta que se hinchaba y germinaba, haciéndola secar entre dos lienzos, y posteriormente se tostaba. Se molía y se guardaba en botes de lata para tomarla posteriormente diluida o en infusión. Estos dos métodos antiescorbúticos fueron los que salvaron la expedición del capitán James Cook en 1757 y otros tantos menos famosos. Es decir, se crea una especie de receta, pues no tanto médica, sino básicamente herbolaria, y se dice que sí, de cierta forma, frenaba la enfermedad, la trataba, e incluso pues nos podríamos atrever a decir hoy en día que la curaba. La siguiente pandemia sería la llamada la fiebre amarilla, o también llamada el terror tropical. La primera epidemia de fiebre amarilla sufrida por los europeos no tuvo lugar en Europa, sino en América, más concretamente en la llamada españolada, llamada hoy Santo Domingo. En el año de 1494, propagándose la enfermedad hasta la propia población indígena y continuando su acción mortífera hasta el año 1496, cebándose sobre todo en los individuos que en condiciones con mayor receptibilidad aportaban las nuevas expediciones. ¿Cómo podía contagiarse de esto? Bueno, se decía que el brote de la enfermedad con toda fuerza en los meses del verano, y tras un adormecimiento de la estación más fresca se volvía a producir un brote en el verano siguiente. Es decir, el virus entraba en una especie de hibernación, vamos a llamarlo de este modo, pero cuando llegaba el verano, cuando el calor atacaba, pues este virus nuevamente aparecía. Pero la fiebre amarilla se extendió principalmente durante el siglo XIX, en la guerra de 1898 a estadounidenses, cuando españoles sufrirían en Cuba por igualdad esta plaga que causó muchas más muertes en sus respectivas filas que por balas enemigas de un conflicto bélico. En la rigurosa investigación posterior, dos doctores de la comisión estadounidense, Carroll y Lazier, contraerían la enfermedad. El primero se recuperó, pero Lazier moriría. Probada más allá de toda duda la tesis del doctor Finlay, el gobierno militar inició una de las más efectivas obras para erradicar la peste, dirigida por el mayor doctor Gonjas, de tal manera que fue tan efectiva que por primera vez en varios siglos no se registraría nuevo caso de la fiebre a partir de octubre de 1911. Toda América se vio beneficiada de la tesis Finlay, y los médicos americanos descubrieron los virus, aunque en ese momento no lo comprenderían. El virus no sería aislado en forma independiente hasta 1927 por dos equipos: la Fundación Rockefeller, que trabajaba en Nigeria, y el Instituto Pasteur en Senegal, que aisló la cepa francesa y luego se distribuiría en varios grupos de investigación. Para 1930, Max Taylor demostró que los ratones eran susceptibles o la inoculación intracerebral del virus de la fiebre amarilla. Siguiendo el ejemplo de Pasteur con la rabia, comenzó a atenuar la cepa francesa por pasajes seculares del virus en cerebros de ratones. Es decir, aquí ya hablamos de un adelanto muy grande en la medicina y también en el uso de animales para tratar de encontrar finalmente una posible cura. Pues creo que ya estamos en la fase final del programa. Voy a cerrar un poquito. Quedan todavía algunas. Yo creo que nos vamos a aventar una segunda parte del programa. Voy a cerrar, pues, obviamente agradeciendo a todas las personas que me miraron, que me escucharon a través de la página. Si a veces se les dificulta mirarlo a través de un navegador de internet, les recomiendo que se vayan a la Play Store, ya sea que tengan teléfono del robot, del Android o de la manzanita. Busquen
la aplicación Circo Volador, y ahí van a tener una aplicación que no pesa, que prácticamente no consume muchos datos, para que puedan escuchar todos los programas de la barra de Circo Volador Radio. A las personas que van a escuchar la repetición el día domingo en punto a las 7 de la noche, muchísimas gracias. A aquellos que también ya están suscritos a mi canal de YouTube, por favor, métanse a YouTube, busquen Veritas de Universos. Por ahí van a ver el icono, el logo del programa, suscríbanse. Yo generalmente subo los programas los días miércoles o los días jueves. Les agradezco muchísimo que me hayan visto, que me hayan escuchado. Espero que este programa haya sido de su interés. Traté de abarcar lo más que pude, pero la verdad es que es bastante información para pues tan poco tiempo. Y pues ya a manera de irme retirando, por favor sigamos las medidas de salubridad que actualmente estamos viviendo en nuestro país, lavándonos las manos, desinfectándonos, usando cubrebocas. A mantener en un modo posible el alejamiento, esa distancia de al menos 1 metro entre las personas, aunque a veces es difícil por aquellos que viajamos en el transporte público. Sin embargo, pues nunca está de más. Si no tienen a qué salir a la calle, por favor quédense en sus hogares. Aquellos que convivimos con personas de la tercera edad, también tomen sus precauciones, porque ellos también son los más susceptibles, al igual que gente que tiene pues hijos pequeños, bebés en sus casas. Creo que los números están todavía a nuestro favor. Actualmente pues la tasa de mortandad aquí en nuestro país está a la baja comparada con otros países como Estados Unidos, España, Italia, la misma China. Pero no bajemos la guardia, por favor, sumemos esfuerzos. Creo que nosotros somos más fuertes que cualquier otro virus, y la clave está en la solidaridad, en la higiene y en atender de manera oportuna los llamados de la Secretaría de Salud, de Salubridad de nuestro país. Por mi parte, pues ha sido todo en el programa de hoy. Los voy a dejar con una última pieza musical. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de una banda que se llama Accepted, es decir, aceptado, y esto se llama Pandemic. Por ahí me volaron a mi ingeniero de audio, por ahí debe andar, pero bueno. Los voy a dejar en compañía de mi compañero, valga la redundancia, el señor Jorge Grajales, en el programa Hacia Asia. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Les deseo lo mejor del mundo. Cuídense mucho, por favor. Les mando un abrazo también. Les deseo larga vida y prosperidad a todos ustedes. Ya nada más estoy esperando que aparezca aquí el Inge. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias de programas, por favor háganmelos llegar aquí en esta misma transmisión, en los comentarios, al correo asmisael@gmail.com, o también en el Facebook de un servidor. A mí me gusta mucho que me digan: oye, quiero que hables de este tema, de otro. Recuerden, tiene que ser con la métrica del programa. No puedo entrar de la nada a hablar de un tema pues que no va con la métrica, aunque a veces me he salido un poquito y me apoyo con compañeros de las demás estaciones, con algunas psicólogas, con algunos compañeros que son pues más versados en la materia de ciertos temas. Si quieren que regresemos un poco más a lo que es la parapsicología, con muchísimo gusto. Si quieren un poco más de antropología e historia, también con muchísimo gusto. Yo estoy a sus órdenes. Recuerden que este programa es por y para ustedes, compartir 60 minutos con ustedes. Bueno, un poquito más porque nos resta tiempo, la ida, la pausa, etcétera. Para mí es un placer, realmente un placer estar a través de esta nueva tecnología que nos permite llegar a más y más gente. Ay Dios, me está dando mucho la luz y siento que es el Espíritu Santo que se posa sobre mí. Ya no sé si me va a empezar a hablar ahorita Dios o qué onda. Mira, ahí está. Ok, estoy jugando con las luces solamente. Les quiero decir que también vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Circo Volador Radio. La siguiente semana pues no va a haber programas en vivo. Sin embargo, yo me voy a encargar de dejarlos con un muy muy buen tema acerca de lo que venimos manejando. A lo mejor me aviento la segunda parte de pandemias para que lo podamos estar disfrutando en compañía de todos ustedes, los que están en sus casas.
pues disfruten de esta cuarentena. Los invito a que se acerquen a su familia, a que los conozcan más, pero también hagan un trabajo introspectivo. Vayan hacia sus adentros, se conozcan más a sí mismos, porque así van a poder estar, entre comillas, un poco mejor, un poco más en paz con ustedes mismos. Parafraseando una gran máxima del buen escritor Charles Baudelaire, quien decía: aquel que no se soporta a sí mismo en soledad no puede estar en comunicación con otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que estar en consonancia con nosotros mismos, sentirnos bien con nosotros mismos, para a su vez poder estar bien con otras personas. Espero ya la última rola del programa, la última pieza musical, para ya despedirme de todos ustedes, cortar la transmisión. Les agradezco nuevamente para todos aquellos que me estuvieron acompañando. Yo creo que en un par de minutillos, para los que no pudieron ver o escuchar la transmisión completa, vamos a tener, voy a subir la repetición del programa del día de hoy. Mientras tanto, pues ya me voy despidiendo con esta pieza musical. Les había comentado, esto corre a cargo de una banda que se llama Accept, y esto que vamos a escuchar a continuación se llama Pandemic, es decir, pandemia, que creo yo va muy acorde con lo que lamentablemente estamos viviendo. Infórmense, por favor, infórmense, que no cunda, o es que por ahí dicen que no cunda el pánico. Hay muchas fake news por ahí en las redes sociales. Lo mejor es informarse, lo mejor es acercarse. Incluso pues yo creo que todos conocemos a una persona que esté dentro del sector salud, y lo más sano pues es preguntarle a estas gentes que saben un poco más que nosotros, que nada más pues nos vamos con las pequeñas noticias que salen ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram. Me voy despidiendo. De hecho, creo que no quieren que me vaya. Si por mí fuera, yo me aventaba de largo. Nos aventamos aquí el maratón del programa, pero pues tengo que respetar también el horario de mis demás compañeros aquí de Circo Volador Radio, aunque por ahí el duendecito está ahí por ahí diciéndome: tú síguete, güey, sigue hablando, cabrón. Al cabo hay mucho material, hay mucha tela de dónde cortar. ¿Ya vieron cómo se ve aquí como el Espíritu Santo? Esa luz de conocimiento que me alumbra, y de repente pues se va. Voy a tener el placer de tener aquí invitados, porque vamos a hablar un poquito más de religión. Vamos por ahí, voy a tener el placer de tener una mujer invitada. Vamos a estar hablando del Corán, de la religión musulmana, la postura de la mujer en esta religión, en esta cultura. Voy a tener también un invitado, el cual es un brother al cual yo quiero, respeto y admiro muchísimo. Vamos a estar hablando de la religión ortodoxa, presbiteriana, luterana, etcétera. Se vienen muy buenas cosas para el programa. Nos vamos a ir adaptando a los tiempos que estamos viviendo hoy en día. La información no va a parar, la información va a seguir. Ya veremos cómo la hacemos. Si no podemos estar aquí en cabina, pues ya veré desde qué otra instalación puedo seguir compartiendo con todos ustedes la información. No sé, la gente que me estuvo viendo, por favor, por ahí comenten. Sofía, mi hermano Eddie, por favor. Yael, ¿quién más estaba por acá? Desiree, si quieres comentar o dejar algo a la posteridad aquí en el programa, con muchísimo gusto. Yo les agradezco muchísimo el día en que yo no vea ya interés por los temas, gente que no quiera saber de la información, pues yo ese día tendré que hacer el último programa. Obviamente primero agradeciéndoles a todos ustedes, pero dejaré de compartir la poca o mucha información que su servidor tiene para ustedes de ciertos temas. Mientras haya interés de su parte, mientras quieran que yo les hable de algún tema en particular, yo aquí seguiré con muchísimo gusto con todos ustedes en el programa. Creo que por ahí ya hace falta, como es costumbre,
ya tantos años aquí en Circo Volador Radio. Hace falta ya, ahora es que por ahí dicen es justo y necesario, hagamos un especial de Semana Santa. Voy a revisar por ahí mis anotaciones, mis archivos, para ver si hay algún tema que no se ha comentado aquí de los especiales de Semana Santa. Con muchísimo gusto lo voy a compartir con todos ustedes. Ya sé que me pasé, pero la verdad es que me volaron al ingeniero, no sé por dónde anda mi ingeniero de audio, que es el que pues me hace el favor, y se lo agradezco muchísimo cada semana, estar ahí moviendo la consola, apretando los botones cuando el duendecillo de aquí de cabina no hace de las suyas. Pues su servidor continúa. Y ahora sí que, como decía Chente, mientras el público siga aplaudiendo, pues yo sigo cantando. Y en mi caso, mientras haya gente que siga aquí pidiendo temas, yo voy a seguir con todos ustedes en las transmisiones del programa. Me habían comentado que me había alejado un poquito de hablar lo que era la teología, la religión. Pues es que miren, ustedes saben que hablar de religión a veces es un poco difícil, en el sentido de que hay gente que es, no voy a decir quisquillosa, pero que sí defiende a capa y espada su religión, su creencia. Aunque lamentablemente muchas de ellas simplemente están habituadas a que pues fue lo que les enseñaron de niños, mi abuelita, mi mamá, mi papá, y pues yo estoy en esta religión porque así me lo enseñaron, y que no se han detenido a hacerse las preguntas idóneas o correctas de cierto modo, y ellos siguen profesando una religión de la cual pues lamentablemente no tienen muchas bases, no tienen muchos conocimientos, no tienen la información. Que eso es base, yo lo considero como una base, el hecho de que uno tenga una religión, de que uno se hinque o no se hinque, de que uno mire al cielo y busque una deidad divina. Uno debe de tener las bases idóneas para cada una de estas religiones, saber el cómo, cuándo, dónde y por qué, para así creo yo que la devoción aumenta en cada uno de las personas, si se entiende qué es lo que se está haciendo, por qué se reza, para qué se pide, y también el cómo agradecer el hecho de que uno pide algo por medio de una oración y esto se le concede. También hay que agradecer a un ser supremo, o por qué no al universo, al cosmos. Estamos pasando tiempos difíciles, yo los invito a que se acerquen a sus familias, a sus seres queridos, no a modo de despedida, sino a un modo de fraternidad, a un modo de cariño, de amor, para estar cerca de ellos, para mostrar que estamos ahí, que los queremos, que son importantes, que son partes de nuestro núcleo familiar. Si por ahí están enojados con un tío, con un primo, con un hermano, échenle una llamada. Yo sé de verdad que ellos se los van a agradecer profundamente. Y pues ya, creo que ya nos vamos, ya nos pasamos bastante del tiempo. Vamos a ir cerrando con esto. Les repito por enésima vez, esto que corre cargo de ACEP, y esto se llama Pandemic. Esto fue Veritas de Universos. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, larga vida y prosperidad, que Dios me los bendiga a todos. When the fire starts burning bright,
ってきたぞ。Arte, cine, gastronomía.